Y eso llevó a amenazas, hubieron muchas amenazas en esos tiempos, atentados, hubieron compañeros que inclusive fueron golpeados, a uno de ellos que se fue de la comunidad posteriormente, le cortaron sus dedos. Lo que les traigo como a recordar un poco es que esta lucha, en su recorrido de 12 años, costó un poco la división social en Cabañas. Ya, pues, ustedes recordarán que en el 2009, bueno, una antesala a ese momento fue las amenazas, la división social, ¿verdad? No cabe duda que también estamos en un momento también que va a generarnos división social. De hecho, si ustedes se fijan en muchas publicaciones, hay mucha gente que está en contra de la minería, pero hay gente que también sigue creyéndole el cuento al que está hospedado en casa presidencial, ¿verdad? Que le cree que la minería es buena. Entonces, lo que pasó en esos años fue esa gran división social. Eso llevó consigo a conflictos entre familias, entre comunidades, principalmente aquí en esta zona de Sensuntepeque, donde estaba lo más fuerte, digamos, donde estaban los ojos de los distritos mineros. San Isidro, que está el proyecto Minero El Dorado. Hay como 5 distritos más o menos en esta zona, 5, hoy no recuerdo exactamente, 5 lugares donde exploraron en ese tiempo la empresa Pacific Rim, y casi siempre en esos lugares pues hubo mucha división social, y eso llevó a amenazas, hubieron muchas amenazas en esos tiempos, atentados, hubieron compañeros que inclusive fueron golpeados, a uno de ellos que se fue de la comunidad posteriormente, le cortaron sus dedos. Luego, en el 2009, que fue como el periodo como más crítico, digamos, los asesinatos, ¿verdad? El 2009 pues fue un año súper complejo para la lucha, pero también recuerdo que justo ese año comenzó la demanda al Estado salvadoreño, en el 2009. En este arbitraje internacional le costó a El Salvador a un aproximado de unos 13 millones de dólares sostener ese, ¿cómo se llama?, ese equipo jurídico, esa demanda en este tribunal internacional. Esos fondos tuvieron que haber servido mejor para reparar escuelas, para servicios públicos, pero se sostuvo la demanda. Pero digamos que hay que decirlo también que este arbitraje y quien estaba frente a este proceso, pues jugaron un papel muy importante y logramos que esta demanda fuera favorable para El Salvador. Casi pocas veces, solo en Costa Rica me parece que se ha visto otro ejemplo de donde las empresas han perdido. Y en El Salvador, pues perdió la empresa Pacific Rim y mandó el tribunal a devolverle al Estado salvadoreño 8 millones de dólares, recuerdo yo en aquel momento, ahí por el 2016 que se da ese fallo, ¿verdad?, a favor del Salvador. En todo eso, el contexto complejo en Cabañas, ahí los asesinatos, hubieron también, recuerdo que uno de los medios que fue más atacado, digamos, fue Radio Victoria. Esto obligó también a reporteros de la radio, que por cierto pues está transmitiendo en vivo este foro. Saludos, ¿verdad?, quienes nos escuchan, nos ven, perdón, a través de la página de la Radio Victoria. En ese momento también hubo pues la necesidad de que compañeros de la Radio Victoria se tuvieran que salir del país, porque de lo contrario pues hubieran sido amenazados, porque eran tan crueles, tan duras las amenazas para la radio, que entre que llegaban correos, entre papeles que iban a tirar bajo la puerta, y era claro la amenaza de que los iban a terminar y de que iban a destruir el proyecto de Radio Victoria, o sea, la infraestructura. Eso se vivió en esos años, 2008, 2009, 2010, 2012, hay asesinatos también, hay un asesinato registrado de una hija, de un hijo de un activista ahí por Guacotequi, y digamos que eso va como sumando a todo ese proceso, digamos, de lucha que las comunidades traían, ¿verdad? O sea, obtener la victoria en el 2017, no fue una cosa que fue sencilla, o sea, costó vidas, costó mucha lucha, costó una resistencia también, ¿verdad?, que se mantuvo firme. Ahora, en este nuevo contexto, que creo que ya también algunos han escuchado, ¿verdad?, desde el 2020, bueno, debemos de decir que la lucha no se ha dejado, o sea, no se ha dejado de luchar a pesar de obtener la ley que se aprobó en el 2017. Pero pienso que tal vez no fue lo suficientemente fuerte para que la población cerrara filas y derrotáramos estos proyectos. Pero también hay que entenderlo, que quienes están
gobernando hoy, ¿verdad? Los intereses son intereses meros mercantilistas, y desde el 2020 la situación se vuelve como a complejizar. Sabiendo que había una ley, ya este gobierno ya traía grandes indicios de que iba a desarrollar la minería metálica. Yo recuerdo que una de las primeras denuncias que nosotros hacíamos desde ADES, Radio Victoria, era que habíamos conocido que el gobierno estaba había contratado una consultora para ver la viabilidad de la minería en el país. Y así fue como en estos años, 2020-2021, si mal no recuerdo, el gobierno se suma a un panel intergubernamental de países que le apuestan al extractivismo minero. Todo esto se venía denunciando a través de la Radio Victoria, a través de las organizaciones como la nuestra, como otras organizaciones a nivel del país. Luego nos damos cuenta ya que eso iba en proceso y de igual forma también se aprueba una ley que nosotros creímos que era la ley que iba a posibilitar la minería, pero era una antesala para la aprobación de la ley que se aprobó el año pasado, de la que hablaba el compañero Luis. Esa ley fue aprobada en el 2023 y ahí había una claridad de la viabilidad de la minería, o sea, habían apartados que hablaban de la reversión de la ley, o sea, de permitir la minería en el país. Entonces, eso nosotros también lo íbamos denunciando. O sea, hacíamos foros, hacíamos eventos y denunciábamos también que para el 2023 el gobierno asignó una partida presupuestaria millonaria, un poco más de 4 millones le asigna a esta dirección de hidrocarburos y minas para revisar y actualizar la ley que seguramente que es la que ahora se aprobó, ¿verdad? La que se aprobó el año pasado. En ese contexto de denuncia, pues vienen las capturas de los compañeros que ustedes pues habrán escuchado. En el 2023, el 11 de enero del 2023, capturan a los compañeros de Santa Marta, 3 compañeros de Santa Marta, nuestro director ejecutivo de ADES, nuestro asesor jurídico, y van, ¿verdad? Le llevan a un proceso que ha durado ya más, bueno, continúa el proceso, pero el año pasado, para cortar un poco, el año pasado, en octubre del 2024, en un tribunal de sentencia, los compañeros les dejan en libertad. Y fueron liberados y posteriormente, pues, a los compañeros se les vuelve a hacer una nueva, digamos, un nuevo proceso, se les reabre un nuevo proceso y les convocan a una audiencia que es la que ha pasado recientemente, en donde los compañeros decidieron no presentarse.